Bueno, hermanos, bendito sea el Señor. Amén. Que el Señor nos dé entendimiento en todas las cosas. Y como cada reunión que venimos, tratamos de comprender un poquito más el Evangelio de salvación, Amén. y también conocer a nuestro Señor Jesucristo, conocerlo más y más profundamente, de una manera más madura. A veces tenemos una idea del Señor que traemos del mundo, de una costumbre, y el Señor a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, va transformando esa imagen en algo más perfecto, en algo más exacto de lo que es Jesucristo, de cómo actúa, de cómo es, cuáles son sus características, conocerlo en todos los aspectos. El Señor es como un gran diamante que tiene muchas caras y uno lo conoce como Salvador, lo conoce como Redentor, lo conoce en el tiempo de la angustia como consuelo, lo conoce como maestro, y uno por ahí llega a la iglesia conociéndolo como sanador, porque el Señor lo escuchó por una sanidad, después como consejero matrimonial, ¿no? Arregla nuestro matrimonio, nos instruye, nos da sabiduría. Entonces es bueno que sepamos todo lo más posible, empaparnos de lo que es el Señor Jesucristo, porque solamente a través de Jesucristo es que uno conoce al Padre. No podemos conocer a Dios sin ver a través del prisma de Jesucristo. Él es el que, de alguna manera, discrimina la luz o la deshace la luz para que nosotros podamos ver los colores que tiene el Señor, la magnificencia, la magnitud de nuestro Dios, que es muy grande el Señor, es muy grande, es inconmensurable, son inescrutables sus juicios. Entonces, bueno, contamos con que están leyendo los evangelios, ya lo hemos dicho varias veces, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Léanlo, los chicos, los grandes, lo pueden leer cualquiera. Gracias a Dios que tenemos las Escrituras. Mucha gente ha muerto de manera horrible para que esta palabra llegue hasta nosotros. Profetas, los patriarcas han sido perseguidos, todo para que esta Escritura llegue hasta nosotros y esté en la mesa de luz. Así que no se llene de polvo, que la podamos leer, hacer nuestra, y conocer cuanto más conozcamos al Señor, vamos a tener una mejor comunión con Él, vamos a comprender mejor sus caminos, vamos a poder también juzgar mejor las cosas, porque el Señor no es que no quiere que nos juzguemos, tenemos que juzgar las cosas. Muchas veces en lo cotidiano uno tiene que hacer un juicio, y para un juicio de valores no corresponde que uno lo haga con su propia cultura, con su propia prudencia, sino ir a la palabra de Dios y saber qué dice el Señor, qué opina, en cuanto a las amistades, en cuanto a la riqueza, en cuanto al matrimonio, en cuanto a las sociedades, en cuanto a las cosas materiales, darle el valor justo, ¿no? Todas estas cosas están puestas para nuestra enseñanza. Pues estas cosas de alguna manera nos muestran a Jesucristo, el personaje central de toda la palabra, es el Señor, y Él es el mediador entre Dios y nosotros para perfeccionar a los santos, para que estemos cada vez más maduros. Así que bueno, vamos a leer Hebreos. Hebreos es una carta, si bien es compleja, hemos recibido el Espíritu del Padre que nos da entendimiento. Si bien son palabras para un grado de madurez, espero que... Esperamos también y confiamos en el Espíritu Santo, no solamente en la pericia del que enseña o del garabato que estamos leyendo hoy, sino que confiamos también que el Espíritu Santo, mediante vamos leyendo la Escritura, le va a dar a cada uno el alimento necesario. Amén. Por ahí capaz que nos escuchamos un estudio de 1 hora, 25 versículos, pero uno le cae la ficha de algo que le pasó, de algo que tiene que hacer. Así que nosotros tenemos que estar como creo que era paralítico el que estaba en la puerta del pórtico de Salomón. Bueno, paralítico que estaba mirando, esperando recibir algo, ¿no? Esperando ahí a ver qué iba a hacer el Señor y fue sanado. Entonces nosotros, como los siervos miran, dice, la mano de su Señor, así está mi alma con el Señor. O sea, el Señor espera que nosotros estemos atentos a su palabra para poder darte lo que necesitamos. Así que vamos a leer el prólogo de Hebreos 1, para introducirnos un poco a la figura del Señor Jesucristo visto desde este escritor. Se cree que fue Pablo, pero no está firmado por él,
Pero si bien la escritura es muy parecida a la forma que tenía Pablo de escribir, no tiene autor conocido, Hebreos, pero dice cosas muy profundas y que todos debemos conocer y estudiar. Y qué mejor la congregación para leer algo y podamos preguntar y los más pequeños pueden aprender de la escritura. Vamos a leer del 1 al 4. ¿Leo? Sí. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Bueno, esto realmente es maravilloso poder comprender estas palabras esta introducción, este prólogo que está haciendo el escritor, ¿no? Y arranca diciendo que Dios en el tiempo pasado había hablado de muchas maneras, por los profetas, había hablado por los patriarcas, y un poco Jesús lo dice en los evangelios, en una parábola que había un hombre que tenía una viña, ¿no? Y dejó unos encargados y vinieron después los siervos de este señor y lo golpearon, mandó otros siervos y lo golpearon, y después dice, mandaré a mi hijo, y al hijo lo mataron, ¿no? Para que no reine. Entonces, Dios siempre trató de acercarse a la humanidad de alguna manera, ¿no? Vemos que la intención del Señor era acercarse a la humanidad. Si bien la humanidad le dio la espalda al Señor en el huerto del Edén, junto con Adán y Eva, todos nosotros le dimos la espalda al Señor. Ese es el pecado, ¿no? Original, que nosotros queremos ser dioses, no queremos que nadie nos venga a decir que está bien y que está mal. El hombre es consciente y responsable de sus maldades y de sus bondades, ¿no? Tiene ahí el bien y el mal y Él es Dios, no necesita un Dios. Entonces, habiendo cometido tal equivocación de apartarse del ser que nos había creado, de este ser que nos amaba de una manera maravillosa, nosotros, como hijos rebeldes, que se pelean con los padres, muchas veces que hay peleas, ¿no? Uno a veces es medio tonto y no se da cuenta que nuestros padres, no en todos los casos, pero nuestros padres nos aconsejan para bien, y uno se cree que se la sabe toda. Después cuando se golpea muchas veces en la vida, se acuerda las palabras de los padres. Y de la misma manera como un padre a los hijos, el Señor muchas veces y de muchas maneras trató de hablarnos y no lo escucharon. Si ven cómo terminaban los profetas, los han matado, los han vapuleado y se han burlado y nunca quisieron escuchar el mensaje que tenía Dios para la humanidad. En el 2 dice, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y acá cuando vemos al Padre y al Hijo, vemos que un desdoblamiento de la divinidad, ¿no? Una manera de manifestarse distinta de nuestro Padre. Y dice que puso al Hijo y lo constituyó heredero de todo. Y por ese Hijo también es que hizo el universo. Un Hijo. Él dice, el 3, es el resplandor de su gloria. El resplandor de su gloria es como el que refleja su gloria. Como si ponemos una luz y un espejo. Es el resplandor de su gloria. La imagen misma de su sustancia. La imagen misma de su sustancia es que Dios le preparó un cuerpo, ¿no? Para este Espíritu Santo, ¿no? Para manifestarse de una manera corpórea a la humanidad. Por favor, Seba, Nico, Lolo, lo que quieran aportar, porque esto es para sacar y sacar y sacar y sacar y conocer al Señor. Sí. La misma expresión de la esencia de Dios. Claro, amén. Es como la forma que tiene un artista de manifestarse a través de la pintura. Bueno, él lo hizo a través de nuestro Señor Jesucristo. Él que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Acá vemos también la importancia de la palabra. Dios hizo el universo a través de la palabra. Hoy que tan poco valor tiene la palabra, antiguamente la palabra era una cosa, cuando una persona te decía mañana se lo pago,
Listo, no se firmaba nada, ¿no? Hoy tenemos que hacer firma, pagaré y cosas, porque la gente es más trucha que... O sea, todos somos mentirosos. Sin embargo, la palabra de Dios es la que sustenta todas las cosas. Como dice, creo que es el Salmo 119, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Yo me preguntaba, ¿cómo? ¿A dónde está la Biblia? ¿Dónde está? Pero el sol dijo, el sol va a salir de acá, se va a poner acá, la luna va a hacer esto, las estrellas van a hacer esto, las constelaciones, todas las cosas las puso y ahí están. Uno se levanta a la mañana y ve siempre la misma estrella, siempre las mismas cosas, y ha establecido su palabra en los cielos. Dice que todas las cosas están sustentadas por el poder de esta palabra. Habiendo efectuado, dice, la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Él pasó todos nuestros pecados, los cargó Él en la cruz y los venció Él mismo. Todos los pecados de toda la humanidad, todos los pecados que cometemos a lo largo y a lo ancho de nuestras vidas, el Señor los cargó en su cuerpo y lo purificó. Lo purificó. Para siempre lo hizo. Ya no hay más relación con el pecado. Lo purificó una vez y para siempre. Hizo esa obra expiatoria cuando murió, como los malditos, mueren en la cruz. Y habiendo hecho esto, dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces el Señor está sentado a la diestra de Dios. Está el Padre y el Hijo. Y ha enviado su Espíritu Santo para que sepamos lo que nos ha concedido el Señor. Si no, es imposible entender estas cosas que estamos hablando, son imposibles de entender si la persona no tiene el Espíritu. Así que no tenga el Espíritu, lo puede pedir. En la Biblia hay registro, ¿no?, de que si una persona pide, el Señor se lo da. Pero hay que pedirlo, hay que anhelarlo, hay que quererlo, el Espíritu Santo, y pedirlo. Me hace acordar Martina. Oh, por favor. Pide. Toma. La viuda y el buen injusto. Entonces dice, tanto superior a los ángeles cuanto heredó un más excelente nombre que ellos. A veces quieren hacer un libro de ángeles, ¿no? Con el arcángel Miguel o el arcángel Gabriel, y el ángel no sé cuánto, Uriel. Pero Jesucristo es un nombre que es por sobre todo nombre. El nombre de Jesucristo es el más excelente nombre que se le ha dado a los hombres. No hay otro nombre más alto que él. Ni Buda, ni Mahoma, ni Alá, ni nadie. Nadie fue tan poderoso, nadie tiene un nombre tan poderoso como el nombre de Jesucristo, y ese nombre es nuestro. El Señor nos dio ese poder de pedir las cosas en el nombre de Jesús. Y entonces acá viene a explicar algunas cosas, algunas cuestiones del Antiguo Testamento que tienen que ver con la deidad de Dios. ¿Cómo se diferencia de los ángeles? ¿Por qué Él era especial? Vamos a leer un poquito para atrás, vamos a buscar, dejen marcado ahí la Biblia porque después vamos a seguir. En Timoteo, 1 Timoteo creo que es, a ver. 1 Timoteo 3, del 14 al 16. Primera Timoteo 3, del 14 al 16. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese... No. 1 Timoteo 3, 14 al 16. Ya no estaba retando. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Entonces Pablo le manda una carta a Timoteo y le dice, estas cosas te mando para que sepas cómo conducirte en la iglesia, que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la pregonera de esta verdad.
Y dice que es indiscutible y grande este misterio de piedad, o sea, de la relación que el ser humano tiene con Dios. Es un misterio. Y acá esa palabra Dios, me pueden ayudar acá Seba y Nico, la palabra Dios en realidad fue agregada. Era como un acertijo, ¿no? Decía, ¿quién? Los originales, si alguno tiene alguna concordancia por ahí abajo, los originales dice, ¿quién fue manifestado en carne? Se apuraron a contestar y sabemos quién fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne a través de Jesucristo. Dios mismo fue manifestado en carne. Y ese es el misterio, ¿no? ¿Cómo hizo, ¿no?, María para concebir del Espíritu Santo? Para que una mujer virgen tenga al Hijo de Dios. Sin ninguna, estamos todos grandes acá, sin ningún esperma de hombre. ¿Quién es el que transmite el pecado original? La mujer no. La simiente de la mujer, como lo dice en Génesis, la simiente de la mujer no transmite el pecado. Y el Señor hizo un gen nuevo, el unigénito, Hijo de Dios. Fue el primero que hizo inseminación artificial. No fue ningún invento. Inseminación espiritual. Espiritual. Y puso un espíritu nuevo que le dio vida a ese óvulo. Así como cuando entra un esperma en el óvulo y le da vida, Él lo hizo espiritualmente y le dio vida y fue un ser viviente. Cobró vida y habitó entre nosotros. Y lo vimos, lo podíamos tocar. Tocante al verbo, ¿no? Podíamos tocar, andar. Y lo que está diciendo en este misterio es que el Espíritu Santo quiso morar en ese óvulo, en ese ser humano, porque era humano, vivificó esa carne, la colmó. Lo fue llenando todo hasta que fue perfectamente un ser espiritual, una persona que no hablaba lo que a él le parecía, no daba su opinión, él daba lo que opinaba del Padre. Él no miraba como ve cualquier persona, él miraba lo que Dios decía que había que mirar. En una parte, creo que es en hebreo, dice, aunque era hijo, aprendió obediencia. Padeció. Entonces la pasó toda como nosotros, como cualquier ser humano. Tenía sueño, tenía ganas de ir al baño, tenía hambre, pero sin ningún pecado, porque fue guiado por el Espíritu Santo siempre. No dejó que su carne gobernara su vida, sino que el Espíritu Santo fue el motor que lo impulsó siempre. Él tenía una comida que comer, él tenía una misión que hacer, él tenía una palabra que decir y no le importó la aprobación de la gente, no le importó si vestía a la moda, no le importó dónde vivía o dónde nacía. Lo único que le importaba era hacer la voluntad del Padre. Y ese espíritu, justificado, dice en el Espíritu, porque también el Señor lo que hizo en Jesucristo es que, vamos a poner así, Jesús es el Hijo de María, el Cristo es el Hijo de Dios. Jesucristo, ¿no? Era hombre y Dios. Él condenó todo el pecado del mundo en la carne de Jesucristo. O sea que Él lo pinchaban y le dolía. No era que no le dolía, no era que porque era el Hijo de Dios tenía poder y... ¿no? Cuando estuvo en la cruz lo pasó como cualquier ser humano, porque era hombre. Y todo el pecado del mundo fue puesto en su cuerpo. Dice que condenó el pecado en la carne. Condenó el pecado del mundo en la carne de Jesucristo. O sea que no solamente Él tuvo que cargar con su propia humanidad, de tener sueño, de tener hambre, de estar cansado, de ver cómo la gente se burlaba de Él, que lo dejaran solo, que en el momento más difícil de su vida esté solo. No solamente tuvo que cargar con su propia carne, sino que cargó la de todos nosotros. Todas nuestras miserias, nuestras mentiras, nuestros pecados, nuestras enfermedades, lo cargó todo en el cuerpo de Jesucristo. Y así todo salió victorioso, salió venciendo. Es por eso que es Rey de Reyes, Señor de Señores, y heredó un nombre más excelente que ningún otro ángel. Porque fue encomendado y lo hizo bien. Fue perfecta su obra. Entonces dice, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles,
creído en el mundo. Esto fue escrito hace 2000 años. ¿Cómo sabía Pablo, diciéndole a Timoteo, creído en el mundo, si habían predicado esa región solamente, de Judea y un par de pueblos por ahí alrededor? ¿No? Sin embargo, llegó hasta Roma, llegó hasta España, y cruzó el Atlántico, y vino acá, y predicó en China, y a los lugares más remotos de la tierra, como dice el Salmo 19, por toda la tierra salió su voz. No sé si lo estoy aburriendo a los más chicos, pero bueno. Entonces, creído en el mundo y recibido arriba en gloria, que quiere decir que se sentó a la diestra de la majestad de Dios. Vamos de vuelta a Hebreos. Porque antiguamente la gente hacía culto a los ángeles, porque antiguamente el Señor, la manera que tenía de manifestarse era de manera angelical. Y por eso que aparece en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová. Se manifestaba de una manera angelical. Y la gente le rendía culto a los ángeles muchas veces. Teniendo a veces el entendimiento no sabían. Vemos en Apocalipsis que creo que Juan se arrodilla a los pies del ángel y le dice, no te arrodilles delante mío. Al Señor tiene que adorar. Se quiso. Y el ángel le dijo, no hagas eso porque soy el consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas que han pedido a tu o no recibió la... Amén. Como cualquiera de nosotros también, ¿no? Aunque tenemos que honrar, es al Señor, como decíamos hoy, la única cabeza que hay acá es Jesucristo, quien tiene todo el mérito. 1:5 dice, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy? Ni tampoco, yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Y ciertamente, hablando de los ángeles, dice, él hace que sus ángeles sean espíritus y sus ministros llamas de fuego. Pero del Hijo dice, tu trono, Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y odiado la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus hermanos, más que a tus compañeros, perdón. Tus hermanos dicen en el Salmo. Entonces acá le está dando un nombre y una posición mejor que cualquier ángel porque se lo ganó. Porque se apropió de la bendición. El Señor lo envió a hacer una obra y no falló. Fue perfecto el Señor. Jamás falló. Por eso es que puede ser interceder por siempre delante del Señor y siempre el Padre lo va a escuchar. No nos escucha a nosotros el Padre. Escucha al Hijo. Y a quien el Hijo lo quiera revelar o presentar o llevarlo delante de la presencia del Señor. Es por eso que hoy, como decía Lolo, todo lo que hacemos, háganlo en el nombre del Señor Jesús. No podemos ni agradecerle a Dios. Ay, gracias Señor, gracias Dios. Gracias Dios en el nombre de Jesucristo. Siempre que nos acercamos al Señor, tiene que ser a través de Jesucristo, reconocerlo a Él, como mediador, como el puente que nos lleva a Dios. Siempre tiene que estar presente en nuestras oraciones el nombre de Jesús. Muchas veces uno conoce a una persona y dice, pero yo siempre le pido a Dios. Hay que ver de qué manera pedimos al Señor, si reconocemos el señorío de Jesús, que es el único que nos lleva al Padre, es Jesucristo. Por eso heredó más excelente nombre que cualquier otro ángel. También dice, tú, Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Todos ellos envejecerán como una vestidura. Como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Habla de la eternidad, de que Dios estaba en el principio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios. Dios dijo, sea. Así arrancó el Señor. Lo primero que dijo Dios fue, sea. Y se materializó todo lo que Dios dijo, a través de la palabra, a través del poder de su palabra. Y después esa palabra se manifestó de forma angélica. Y después esa palabra se hizo carne y se convirtió en Jesucristo. Y agarró a este Jesús de Nazaret, y lo vivificó. Su espíritu se apoderó de todo su cuerpo porque él mismo puso su cuerpo.
Es como que el Espíritu nos anhela celosamente y que uno se deja llevar por el Espíritu Santo y dice, voy a hacer lo que el Espíritu quiere, no lo que yo quiero. Negarse a sí mismo y seguir lo que el Espíritu. Bueno, hay una profecía, creo que está en Isaías, que dice, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. O sea que tuvo que aprender un montón de cosas como cualquier ser humano. Aguantarse el frío, aguantarse el sueño, aguantarse un montón de cosas como cualquier ser humano y no al lugar, no al lugar. Lo dejó ahí, la carne, la dejó en la parrilla, la cocinó, la mató, la preparó para el sacrificio y se puso en holocausto. Como uno pone un cordero así en la parrilla, Jesucristo es el holocausto. Perfecto, todos los pecados fueron ahí, quemados. En un solo sacrificio hizo todo, el holocausto, la expiación, la santificación, la purificación, es el sacrificio por el perdón de los pecados. Hizo todo en una obra. El 13 dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado tus pies? A ninguno. Entonces Dios le dijo a Jesucristo, quédate tranquilo. Yo voy a hacer que vengan todos y se postren a tus pies. Toda rodilla se va a arrodillar delante del Señor Jesucristo. Todos. Grandes, pequeños, reyes, esclavos y libres. Todos van a reconocer que vos sos mi hijo. Amén. Y que mi espíritu está en vos. Entonces el 14 dice, ¿no son todos los espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Y acá nos da un secreto. Lo vuelvo a leer, es una pregunta. ¿No son todos los espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serían herederos de la salvación? Los ángeles están sirviéndonos. Los ángeles son enviados por Dios. Creo que un ángel lo sacó a Pedro de lo profundo de la cárcel. Un ángel abrió se conmovieron los cimientos de la cárcel y quedaron, se salieron de sus quillos y las puertas y lo sacó a Pedro, un ángel. No es que nosotros le pedimos a los ángeles como algo superior, sino que los ángeles están a nuestro servicio, al servicio de los hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, ellos son servidores, administradores de Dios. El 2. ¿Alguna pregunta? Los más pequeños, ¿se entiende? Ahí, Tiago, ¿Bien? ¿Nadie se durmió? Mirko, Santi, ¿No? Lorenzo. Vamos. Seguimos. Esto no es más ni menos que a veces los cómics son más enroscados a veces. Nicolás. Nico. En Hebreo 13, cuando dice que Jesucristo es el mismo ayer, Hoy, y por los siglos. Amén. y cuando habla de la dosis y permanente para siempre. En otra parte también dice, ya no muere. O sea que Pablo escribe y dice, sacó a luz la inmortalidad. Amén. Bueno, o sea que Jesucristo es inmortal, tiene un cuerpo glorificado y su cuerpo permanece para siempre. Por eso que cuando vemos los cielos son a tus manos, ellos perecerán, mas tú permaneces. Y en el 12 dice, y como un vestido se volverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, tus años Amén. no acabarán. Amén. Él es el que está por los siglos, vivo y sosteniendo la Amén. vida de todo. Amén. Él es la primicia de la resurrección. Él tiene un cuerpo ya resucitado e incorruptible. No es un espíritu, no es un ser humano. Creo que está en 1 Corintios 15, que habla de la resurrección de los muertos, y dice, pero ¿cómo? ¿Cómo será el cuerpo? Es algo distinto. Porque el Señor podía comer. Estaban todos encerrados en una pieza y el Señor se aparecía en el medio. En el medio de la gente y decía paz. Tiene un cuerpo que no podemos comprender, pero vencía la materia. No sé si lo podemos visionar, pero leyendo estas cosas, meditando en estas cosas, considerando al Señor Jesús, uno puede acercarse de alguna manera a esta visión que tenemos de nuestro Señor a través de la Escritura. Sí. Lo que nombrabas hoy también, toda la grandeza del Señor. Por otro lado, más adelante en Hebreo, cómo el Señor nos entiende. Que dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, Amén. sino uno que fue tentado en todo, excepto
según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. El que no lo entiende, Perfectamente, claro. Claro. Por eso vino a ser mediador y sumo sacerdote para siempre. Porque realmente vivió. Uno le puede decir, no, pero mi cuñado no me habla, estoy enojado, ¿viste? Mi papá no sé qué. ¿Saben lo que es llegar a la cruz? Y que todos tus discípulos te dejen abandonado. Que todos tus amigos te dejen abandonado. Que todo tu pueblo te escupa, se ría de vos, se burle. O sea que Él conoce de esta miseria. Él conoce, ¿no? Una vez, hace poco vi que había un chico que se había suicidado por bullying, ¿no? En Estados Unidos, que era un chico de 12 años. Tremendo. Tremendo el daño que puede hacer otra persona que te habla mal, que te maltrata, que te hace, ¿no? O sea que Jesucristo pasó todo eso. Lo sabe perfectamente lo que es el bullying. No existía la palabra bullying, pero me imagino que ha sido un bullying extremadamente perverso lo que hicieron con Él. Cómo lo maldecían, cómo murmuraban de Él, cómo decía que tenía un demonio, que era hijo de una ramera, que era hijo de una fornicación, ¿no? Hablar mal de tu madre, de tu familia, que sos un trucho, que hacía los milagros hacía por los demonios, ¿no? Y Él lo sentía todo, y lo cargó todo, lo cargó todo, ¿no? Y fue y lo mató en la cruz, ¿no? De alguna manera, este sería el Espíritu Santo y este sería Jesucristo, tomó posesión, ¿no? Tomó posesión de Jesucristo, ¿no? Y lo cubrió todo, lo llenó todo, lo vivificó ese cuerpo. Después que fue muerto en la cruz y justamente todos los pecados cayeron sobre Él, todas nuestras barbaridades cayeron sobre Él, y una vez muerto, el poder del Espíritu era tan santo, era tan perfecto Jesucristo, era tan divino Él, que la muerte no tuvo poder para retenerlo. No lo pudo retener. No había justicia ahí. Era injusto que Él esté muerto. Era injusto completamente. Más que un chico, porque muchas veces, ¿cuántos chicos mueren injustamente? Uno dice, no, pobre niño que murió injustamente. Él era más limpio que un bebé. No tenía maldad Él. Vino por amor. De tal manera amó Dios al mundo, dice, que ha dado su único hijo. ¿Quién escuchó algo semejante? ¿Quién escuchó cosas semejantes? Que un Dios diera a su hijo para que lo muelan a palo. Nunca se había escuchado. Estuvo en secreto durante siglos, Él lo estuvo profetizando por los profetas y habló muchas veces del Señor y lo tuvo guardado hasta que se manifestó en la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, que decimos esta verdad, que Jesucristo es el Señor, que Él se merece toda honra, toda gloria, es un nombre por sobre todo nombre. El 2 cae en una advertencia, porque esta advertencia se la hace a los hebreos. Los hebreos conocían estas cuestiones. Y dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Esta advertencia es para todo aquel que empieza a tomar un poco de leche espiritual, a alimentarse de la palabra. Y dice, es necesario que con más diligencia, o sea, que prestes más atención a las cosas que estás escuchando. Está diciendo, ponete un poco más las pilas, esforzate un poco más, sabiendo todo lo que pasó Jesucristo, todo lo que pasó Él, para que nosotros andemos en una vida nueva. Atendé lo que te estamos diciendo. Atiendan lo que estamos diciendo. Dice el Padre y el Hijo. Nos dicen a nosotros, atiéndanme, mírenme, considérenme, dice el Señor. Porque si la palabra, dice, dicha por medio de los ángeles, fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, o sea, en el Antiguo Testamento cualquiera que quebrantaba la ley, palo y a la bolsa. 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿De qué manera la podemos descuidar esta salvación? Como dice en la parábola del sembrador. La semilla viene a tu vida, vos no entendés la palabra, el diablo te la quita. Vos recibís la semilla, pero los afanes de este siglo, las preocupaciones, ahogan la semilla. Vos recibís la palabra, pero después cuando viene persecución, no querés vivir más, no querés pasar frío, ni hambre, ni incomodidad, las sillas son muy incómodas, estamos muy apretados, hace mucho calor, no hay aire acondicionado en la iglesia. Entonces acá hay una advertencia. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?
Esto atiéndanlo a los más pequeños y a los más grandes. Esto es vivir eternamente por los siglos de los siglos. Lo puede entender un chico de 8 años ya. Que vamos a ser eternos. Dios promete la eternidad, lo que decía Nico recién. La inmortalidad. Otra que Superman, otra que Batman. Otra que, no sé cómo se llama del otro, Iron Man. ¿No? Cuando Iron Man se pone todo ese traje. Dice el Señor que vamos a ser revestidos. Esto mortal se va a vestir de inmortalidad. Y esto corruptible se va a vestir de incorrupción. Todo, vamos a ser regenerados completamente. Entonces, esto que se está prometiendo es muy grande, es muy grosso lo que va a pasar. No es que son unas vacaciones en Miami o un viajecito por ahí o alguna platita que nos deja alguna herencia. No, esto es grande. Ya no se va a corromper nunca más la carne, ya no se va a enfermar más. Lo cantábamos hoy. El luto y la tristeza van a desaparecer, nunca más. Van a resucitar miles de niños que fueron asesinados, sacrificados. El lobo y el cordero van a vivir juntos. La tierra va a ser poblada, porque para eso fue hecha, para ser habitada. Una tierra nueva y un cielo nuevo. Entonces, ¿cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿No? Nos está un llamado de atención, nos hace el escritor, de que esto es muy importante. Y tenemos que mirar cada día en estas cosas. Una vez se ve el auto, que lo tiene que cambiar, que la casa, que tiene que comprar la ropa para los chicos para la escuela, ¿no? Se carga de afanes y de ansiedades que uno no puede hacer nada. Después cuando te enfermas te das cuenta qué es lo importante. Cuando se enferma un chico y te das cuenta de qué es lo importante. Yo quejándome ayer porque le tenía que comprar las zapatillas y hoy mira cómo está el nene con fiebre, ¿viste? Preocupándose por otras cosas. Entonces Él nos ha dado lo importante. Y las cosas más importantes no las podemos cambiar tampoco. Y si las cosas importantes no las puedes cambiar, ¿para qué te afanás por cosas? ¿Por qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? Sin embargo, lo tenemos que recordar siempre nosotros porque nosotros somos polvo, somos carne. Nosotros también, así como Jesucristo era Jesús y era el Cristo, yo soy Gabriel y la simiente que Dios ha hecho morar en mí es el Espíritu Santo. Y así cada uno de ustedes tiene su nombre personal y tienen un nombre nuevo que nadie conoce sino solamente ustedes lo conocen. Y el día que estén delante del Señor le van a decir, vos sos fulano de tal. Aquel se apellidará del nombre de Jehová y aquel se le llamará de Dios. ¿Viste? O sea que todos vamos a recibir un nombre. Esa identidad, la simiente que Él ha hecho morar en nosotros es incorruptible. O sea que Él puso una semilla nueva, así como lo hizo en María, Dios lo hace en nosotros. Lo que pasa es que no lo hizo desde el vientre. Lo hace en el momento que nos engendra. Pero ya fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y para estas cosas, para entender estas cosas, necesitamos reventar la cabeza, romperla y empezar a meterle cosas espirituales que el Señor habla para nosotros. Cosas escondidas de los siglos que Dios nos las dio a nosotros, por el Espíritu Santo. Y nos da el Espíritu Santo para que podamos entenderla estas cosas. Pero es muy maravilloso lo que el Señor hace en nosotros y nosotros a veces menospreciamos la gracia del Señor. A veces no tomamos en cuenta esto y nos quejamos, nos ponemos porque no viene el aumento, porque la paritaria, porque hace calor, porque hace frío, nos quejamos de los gobiernos, del presidente, nos quejamos de todo y el Señor nos dice, consideren a este que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces cuando tengas ganas de quejarte, lo considera Jesucristo, que Él tuvo sueño, que tuvo hambre, que fue escupido, que fue molido, que se burlaron de Él. Entonces, dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios, diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. O sea que cada uno de los llamados a ser hijo de Dios ha tenido una muestra gratis del Señor. Ya sea que el Señor te ha consolado cuando lo pediste, ya sea que pediste un milagro y el Señor te escuchó, ya sea que escuchaste la palabra y comprendiste lo que el Señor decía. Ahora, ¿cómo vamos a decir? No, bueno, fue un tiempo.
Parece que no, pero pasa. Y es por eso que yo no me voy a cansar de decirle una y otra vez que atendamos esta palabra, que nos aferremos bien, que sigamos insistiendo en conocer al Señor, porque el Señor es eterno, desde la eternidad y hasta la eternidad, y necesitamos una cabeza bien grande para comprenderlo. Y cuando pensamos que ya lo conocemos todo, no sabemos nada. No sabemos nada y el Señor otra vez vuelve. Es por eso que le aconsejo que leamos los evangelios. Vamos a leer un poquito más, si tenemos tiempo, en Romanos 8, viviendo en el Espíritu. ¿Cuánto me queda, Seba? 3. Bueno. 3 minutos. Bien. A ver, Dios, a ver, amén. Romanos 8. Vamos a leer un pedacito entonces, porque para esto es para... Bendito sea el Señor. 9 dice, pero ustedes... A ver, vamos a ver. 9, vamos a ver, 8, 9. Pero ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, nosotros estamos vivos porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. No estamos vivos porque nacimos del vientre de una madre. No está vivo la persona que nace. Los grandes científicos y filósofos todavía no saben determinar qué es la vida. Hay una grandes elucubraciones, quieren definir la vida y es dificilísimo definir qué es la vida. Y acá nos dice que nosotros vivimos por el Espíritu, que el Espíritu es el que da vida. La carne, ¿qué dice? Para nada aprovecha la carne. La carne tiene ganas de ir al baño. La carne tiene ganas de comer, tiene sueño. La carne se hace cada vez más pesada, cada vez nos duelen más los huesos, los dientes se caen. Y entonces dice, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, no está vivo. No ha pasado de muerte a vida, todavía no ha hecho ese cambio, esa metamorfosis, esa transformación. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado. ¿Por qué? Porque Dios condenó el pecado en la carne. Cuando esta carne se muera, gloria a Dios, no tengo más nada que ver con el pecado. Y está perfecto que suceda así, que me muera. Está perfecto porque Dios es justo y yo soy el injusto. Dios es el veraz y yo soy el mentiroso. Entonces está bien que esta carne egoísta, vanagloriosa, envidiosa, soberbia, muera. Está perfecto porque no sirve para nada esta carne. Me da angustia, me da tristeza sentir celos, sentir un adulterio, codiciar a otra mujer. Me da vergüenza. ¿Se entiende que eso es denunciar? ¿Estamos de acuerdo con el Señor? ¿Que la ley es buena? La ley está perfecta, soy yo el torcido. La ley está al derecho y yo estoy al revés. Entonces, Cristo dice, si Cristo está en ustedes, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia. Entonces tenemos una carne y un espíritu. Y toda la basura que vamos a generar durante toda nuestra vida va a quedar en el cementerio y se la van a comer los gusanos. Y la obra que va a hacer el Señor y el Espíritu Santo en aquel día va a ser maravillosa. Porque va a levantar de la ceniza y del fondo del mar cualquier cuerpo y lo va a reconstruir y lo va a vivificar y lo va a resucitar. Amén. Esa es la obra maravillosa que va a hacer el Señor en aquel día. Y ese día ya no va a haber más llanto ni tristeza. Entonces dice el 11, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que está en ustedes. Acá le está diciendo, aunque estés en lo profundo del mar, el Espíritu de Dios va a soplar sobre esos huesos secos, va a soplar sobre las mismas cenizas que tiraron al mar algún día, algún nieto tuyo que te tiró por ahí, y va a resucitar con un cuerpo incorruptible, revestidos para la eternidad.
¿Comeremos? No comeremos. ¿Nos conoceremos? Lo que sí sabemos que va a ser maravilloso. Lo que sí sabemos que va a ser un gozo eterno. No sé. Espero que estemos juntos en aquel día. Por lo que sabemos, el Señor dice, yo le pedí a mi Padre y que donde yo esté y ustedes estén. ¿No? Y yo creo que es el deseo de Nicolás y de nosotros, que donde estemos nosotros, que estemos ahí, en ese barrio, que estemos viviendo todos juntos. No sé dónde el Señor. Pero esta esperanza también es la que tiene que funcionar en nosotros como un motor en nosotros. Porque si esperamos que el gobierno cambie, esperamos que el dólar baje, esperemos que algún día, no sé, pasen cosas y no vamos a morir de viejo y no va, la esperanza del mundo no va muy lejos. Es un poquito acá, bueno, un poquito más, un poquito menos. Pero esta esperanza es eterna, esta esperanza es una esperanza de gloria. Y la única manera de comprenderlo es a través del Espíritu. Somos transformados de gloria en gloria, decía Nico la semana pasada. Somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu, mirándolo a Él, observándolo a Jesús, cómo juzgaba, cómo andaba, qué paciencia que tenía, qué bondad que tenía, cómo elegía las cosas, cómo elegía el momento. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si viven conforme a la carne, morirán. O sea, si ponemos todas nuestras fichas en la carne, si Jesús hubiera puesto todas las fichas que Dios ponía en Él, las hubiera puesto en su carne, porque no, pues bueno, yo tengo el Espíritu, yo necesito vivir en el templo de, no sé, en el templo de Zeus, saquen ese Zeus y yo voy a ser el que va a gobernar, yo soy el rey. Si Él se hubiera dejado vencer por la carne, hubiera fallado el plan. Porque podía fallar. Sin embargo, el Espíritu vivificó a Jesucristo, lo tomó y lo resucitó, ¿no? Pero dice, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Y esto de hacer morir la carne no es que no vamos a tener más hambre, no es que no vamos a tener más sueño, sino que la carne está, pero la carne está en segundo lugar. Mi objetivo en la vida, mi forma de planificar el futuro, mi forma de ver a mis hijos, a mi esposa, mi trabajo, lo que pienso, lo que siento, todo eso tiene que estar signado por la palabra, guiado por la palabra, por el Espíritu. Cambiar el motor, ya no tiene que ser, quiero triunfar, quiero ser el triunfador, quiero ser el más bello, quiero ser el más flaco, quiero ser el más robusto, quiero ser el... Las pretensiones personales quedan a un lado, a la basura. Acá dejamos de ser yo para ser Cristo en nosotros. Ya el egoísmo, ¿saben que el egoísmo no tiene futuro el egoísmo? Vino como terminó Maradona, como terminó Rodrigo, como terminó cualquier astro así, ¿no? Como termina en un desastre. Si vivimos por el Espíritu y dejamos en un segundo plano las cosas de la carne, vamos a vivir, el Señor nos dice. O sea, este Espíritu se tiene que manifestar, lo tenemos que manifestar, lo tenemos que dejar actuar en nuestra vida. Y no es que tenemos que hacer, no sé, ¿no? Una gran obra. Está acá, en la mente, en el corazón, en cada momento, en cada día. Está ahí a nuestro lado. Está a mi diestra, está en mi corazón, está arriba, abajo, está el Señor. Nos rodea, Señor. Su misericordia nos rodea cada mañana. Es cuestión de levantarse y meditar con alabanza, con oración en lengua, con una meditación. El tema es que estemos en el Espíritu, que vivamos en el Espíritu. Cada uno tiene su costumbre, no somos todos los hijos iguales. Cada uno tiene una forma de relacionarse con el Señor a través del Espíritu. Pues úsenla, usémosla, cualquiera sea. Todo es válido mientras esté en la Escritura. Bueno, hermano, ya creo que me pasé demasiado. Tengo 4 o 5 versículos más que se voy a dejar a Nico.